Diga conmigo, atentos a la próxima instrucción. Una vez más, atentos a la próxima instrucción. Génesis 7, versículo 4. Vean ustedes la instrucción. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esta es la historia de Noé, su generación y el arca que le tocó construir. Sigue diciendo el versículo 4: y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser que hice. Versículo 5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Será que puede leer ese versículo conmigo? Solamente el 5. 1, 2, 3. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Dónde estuvo la clave? En que Noé hizo todo conforme a la instrucción que se le había dado. Pero desde el versículo 5 hasta el versículo 6 pasó un tiempo, transcurrió un tiempo. Y el versículo 6 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Atención, Noé recibe la instrucción, pero el diluvio no vino de inmediato. Transcurrió un tiempo. Y yo les decía la semana pasada que Noé construyó el arca en 120 años. Es decir, por lo menos pasaron 120 años desde que él recibe la palabra y el diluvio llega. Pasaron 120 años. Y aquí, como venezolanos, y yo comprendo perfectamente su desesperación, aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Usted en su momento escuchó que Dios dijo que Venezuela sería otra, que Venezuela saldría de esto que está viviendo y que Venezuela no era que sería como antes, sino que va a ser mejor que antes? ¿Usted llegó en algún momento a escuchar eso? ¿Cuántos años han pasado? Bueno, yo soy de los que tengo mucha fe que no van a pasar 120 años. Díganme a eso. Digan, no van a pasar 120 años. ¿Sí? Tenemos fe de que ese cumplimiento está cerca, está cercano. Amados, pero nunca dejemos de creer en Dios y de creerle a Dios. Si Dios le dio a usted una palabra, téngalo por cierto de que esa palabra se va a cumplir. Porque cuando Dios habla, Él no da una sugerencia. Cuando Dios habla, usted debe entender en qué posición habla Dios. Dios habla como gobernante. Dios habla como rey. Dios habla como un mandatario. Y cuando un rey habla, su palabra no es una sugerencia. Cuando un rey en la antigüedad hablaba, su palabra era una ley. Su palabra era cúmplase. Si eso sucede con los gobernantes terrenales, imaginemos el poder que tiene la palabra de Dios cuando Él es el Rey eterno, porque Él gobierna desde un reinado sempiterno. ¿Qué significa eso? Que su gobierno no tiene fin. Si Dios le dio una palabra a la iglesia en Venezuela, si Dios le dio una palabra a Venezuela,
la palabra que Él decretó se va a cumplir. No importa cuántas semanas pasen, no importa cuánto tiempo más transcurra, lo que sí estoy seguro es de que si Dios lo dijo, está hecho. Si Dios lo dijo, no es que se va a cumplir, no. Si Dios lo dijo, está hecho. Y a manera de testimonio quiero compartir con usted lo siguiente. Cuando por el favor de Dios, Él me permitió comprar el apartamento en Parque Valencia, ¿de dónde venía Uziel? Pues Uziel venía no de la zona sur, Uziel venía de lo más sur de la zona sur, de lo más lejano de la zona sur, de lo más metido de la zona sur. Yo le compartí a Francis esta semana que cuando Dios llamó a mi papá para venir a pastorear a Maranata en aquellos años, para nosotros como familia, no sé si para mi papá y mi mamá, que eran los adultos, pero para nosotros como hermanos, fue un gran acontecimiento, porque salir de la iglesia primitiva a Maranata era céntrico, era salir hacia el centro, imagínense ustedes, era salir más hacia acá. ¿Por qué? Porque yo le decía a Francis, en el barrio Las Flores tú no veías panaderías, en el barrio Las Flores tú no veías supermercado, por lo menos en la Monumental. En aquellos años había una muy buena panadería, había un buen supermercado, y yo le decía a ella, para nosotros era céntrico. Bueno, de allí, por su infinita gracia y amor, hace un poco más de 10 años, a Dios le place darme ese apartamento. Y yo recuerdo que un día estábamos orando en uno de esos tantos lunes de oración que el ministerio de oración en aquellos años teníamos. Y recuerdo que Dios me dio una palabra. Estábamos en uno de los salones en la parte de arriba y Dios me dice, Pastor Uziel, cruza esa puerta que está allí. Que así como estás cruzando esa puerta, así vas a cruzar la puerta de tu apartamento. Ese apartamento es tuyo. Ya yo te lo entregué. Los papeles están a tu nombre. Y yo recibí aquella palabra, obviamente me puse a llorar porque ese era el deseo de mi corazón. Y estábamos Francis y yo buscando apartamento. Pero ¿qué creen? Lo estábamos buscando y nosotros no teníamos un bolívar para comprar. Para resumir el testimonio, lo compramos sin dinero. Lo compramos sin dinero. Gracias a Dios conseguimos el crédito. Dios abrió todas las puertas que se tenían que abrir. En lo que me faltaba, alguien me lo prestó. Y así fue, pagué en menos del tiempo que habíamos establecido y compré el apartamento. Pero ¿sabes qué interesante? Que disfrutando ya el apartamento, tenía pocos días en el apartamento, apenas había llegado al apartamento, Aarón estaba chiquitito cuando llegamos allí, el Señor me da una palabra y me dice, no te amoldes allí, no te acomodes allí, que ese tampoco es el lugar que yo tengo para ustedes. ¿Cuántos años pasaron? Yo vivía con expectativa. Yo siempre estaba al pendiente. Yo le decía, Señor, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Por dónde será? Y yo le decía, pero tú sabes que a donde nos gusta no tenemos plata, no nos alcanza. Ni siquiera vendiendo este apartamento, ni vendiendo la camioneta nos da para vivir en el lugar donde queremos vivir. Pues mis amados, en este año, en plena pandemia, a Dios en su gracia, sin todavía pagar $1, estoy viviendo en el lugar donde Francis y yo soñábamos. Si Dios lo dijo, no importa cuánto tiempo pase, usted lo va a ver. Si Dios lo dijo, usted lo va a ver en vida. Si Dios le dijo algo a usted, no tenga miedo de que, ¿y si me muero y no lo veo? No, si Dios lo dijo, usted lo va a ver en vida. Dígame a eso. Yo creo que Dios se merece un aplauso por eso.
Una cosa es lo que ven nuestros ojos y otra cosa es lo que Él ya constituyó. Aunque tus ojos no vean nada, amado, yo no sé por qué me estoy yendo por aquí, porque son otras cosas las que tengo en mis notas, pero de pronto esto es para alguien. Una cosa es lo que tus ojos están viendo, y cuando Dios le da la palabra a Abraham, y créame, Abraham no está hoy en todas las notas, no está, no aparece. Ni siquiera pensé en Abraham ayer, ni soñé en Abraham. Pero insisto, esto es para alguien aquí. Cuando Dios le da la palabra a Abraham, de ti haré una nación grande. Abraham no tenía nada, Abraham no tenía hijos, Abraham ni siquiera esperanzas tenía, porque él sabía que tanto él como su esposa ya se les había pasado el tiempo. Se les había pasado el tiempo de fertilidad, se les había pasado el tiempo de concebir, se les había pasado el tiempo de engendrar, y solo a una persona y a un ser como Dios se le ocurre decirle: en ti serán benditas las naciones de la tierra y de ti voy a ser una nación grande. Eso solo se le ocurre a Dios. Así tú no estés viendo nada, así tus ojos estén viendo que en vez de avanzar sientes que estás retrocediendo, que en vez de multiplicarse el asunto pareciera que se esté restando. Cuando Dios le ha dado una palabra a alguien, así que en menos cero, esa palabra se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir. Allí está Job. Job tampoco está en mis notas, pero no está en este lienzo, en este lienzo tecnológico, en esta página tecnológica, pero es lo que el Espíritu está escribiendo en este momento en mi corazón. Job tenía, pero Job comenzó a perder todo. En un día perdió todo. Y para muchos de pronto comenzaron a renegar, y la Escritura lo describe. Algún pecado debes tener. Alguna cosa oculta debes tener. Mira que estás perdiendo la empresa. Mira cómo los animales están muriendo. Mira que ahora esto también ha tocado a tu familia. Murió el mayor, murió el que le sigue, murió el menor, y la mujer que ahora te queda está contra ti, te está maldiciendo. Mi amado, aunque tus ojos estén viendo resta, aunque tus ojos estén viendo lo poco, si Dios estableció algo, si Dios dijo que Él iba a hacer algo, Él lo cumple y Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Pero ¿dónde está el secreto? Y es lo que hoy les traigo, en estar atentos a la próxima instrucción. Diga conmigo: estar atentos a la próxima instrucción. Allí está Noé recibiendo una palabra, y en esa palabra Dios le da como las coordenadas de lo que iba a pasar. Viene un diluvio y yo necesito que tú construyas un arca. Pasaron 120 años, como ya lo dije. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué se hace en una situación como esta? Amado, imagínate que Dios te diga: viene un diluvio, necesito que hagas un arca. ¿Qué se hace en esta situación? Yo analizaba y yo decía: ¿qué hubiese hecho yo en una situación similar? ¿Qué hubiese hecho una familia en una situación similar? Y yo quiero recurrir a esta historia para el día de hoy, en el tiempo que tengo por el Espíritu, tratar de aterrizar lo que yo creo que la iglesia debe ocupar su tiempo. La iglesia en este año debe ocupar su tiempo para estar atenta a la instrucción. La iglesia no debe estar preocupada por muchas cosas. La iglesia debe estar ocupada por una cosa: estar atenta a ver qué dice Dios, a ver qué dirige Dios,
a ver qué alumbra Dios, porque sin duda después de esto va a haber un movimiento, después de esto va a haber una movilización, pero debemos saber cómo lo vamos a hacer. Pero lo decía el domingo pasado y aún sigo teniendo preocupación en mi corazón. Tristemente, como estamos viviendo el fin de algo, muchos no aprobarán el fin. Muchos no van a regresar a sus congregaciones. Y eso no solo va a pasar aquí. Es más, yo estoy sorprendido que usted hoy volvió a venir. Porque muchos no van a perseverar. Muchos no van a continuar. Algunos, como dijo en cierto momento mi cuñado Joel, algunos se van a cansar de ser buenos y se van a meter a malos. Otros van a seguir su propio evangelio. Van a decir, yo me quedo en mi casa, yo sé que yo soy iglesia, y van a acomodar el evangelio a sus intereses, a sus necesidades. Pero por alguna razón no van a perseverar. Porque estamos viviendo el fin. Y todos los que experimentamos un fin, eso duele. El fin de tu orgullo, renunciar al orgullo, renunciar a tu yo, renunciar a tus gustos, renunciar a tus intereses, morir a tus intereses. Amado, hay que verle la cara a un hombre llamado Saulo, que después que se arrepiente, él tiene que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amado, para llegar a semejante declaración, primero tuvo que haber muerto. Primero tuvo que haber muerto. Y yo me pregunto, la iglesia moderna tiene la valentía de decir, estoy muerto, juntamente con Cristo. ¿Qué hubiésemos hecho en la situación de Noé? La respuesta está allí. Diga conmigo, responder, como lo hizo Noé. El versículo clave está en el 5 y dice, y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. En otras palabras, Noé no solo estuvo atento a la instrucción, sino que Noé respondió de acuerdo a la instrucción. Observemos la faceta que durante toda la escritura la iglesia ha tenido. Esto es un tipo de iglesia. Es una sombra, es un tipo de iglesia. Noé respondió, y aquí quiero hacer una comparación. ¿Qué significa el arca de Noé? El arca de Noé representa al Hijo, representa a Jesucristo. El arca de Noé es ese elemento espiritual que nos salva, pero salva si caminamos hacia adentro del arca. El que entrara en el arca, ese era el que se iba a salvar. Escuche, note usted que la demanda de Dios era para que te salves tú, tu familia y el que quiere entrar contigo. La exigencia no era, me van a dar un tributo para que se salven. La exigencia no era, necesito que me den un diezmo para que se salven. La exigencia ni siquiera era que se santifiquen para que se salven. La única exigencia era el que quiera entrar contigo. Y eso es Cristo para nosotros hoy. Eso que está allí como un ejemplo, como una sombra, como una figura, ese es Cristo para nosotros. El que está salvo no es el que pronuncia el nombre, no es el que expresa el nombre. Salvo es aquel que está hacia adentro de Cristo. El que está hacia adentro de Cristo tiene seguridad de vida eterna, tiene seguridad de su salvación. Y yo pregunto, de los que están aquí en esta mañana, ¿quiénes están hacia adentro de Cristo? Diga, yo lo estoy. Si usted está hacia adentro de Cristo, usted no puede tener miedo por el diluvio que está afuera. Usted no puede tener temor por el diluvio que está afuera. Por el contrario, nuestra tarea debe ser tratar de convencer, de persuadir a otros, de anunciarle a otros para que ellos entren hacia adentro
de Cristo, no solo para que lo conozcan por fuera, sino para que caminen puertas adentro, hacia adentro de Cristo. El arca representa a Jesucristo como nuestro Salvador, pero Noé representa a la iglesia que está atenta a la próxima instrucción. Dígalo conmigo, Noé representa la iglesia que debe estar atenta a la próxima instrucción. El Padre tenía el elemento que iba a salvar. Pregunto, ¿quién tenía el diseño? ¿Noé o Dios? Dios tenía el diseño. El Padre era el que tenía el elemento que iba a traer salvación. Lo que el Padre no tenía era el cuerpo que edificara el arca. Por lo tanto, eso es Noé. Noé es tipo de la iglesia. De la misma forma, ¿qué enseñanza podemos extraer de aquí? Que de la misma forma que Noé respondió, así debe responder hoy la iglesia. Dígame a eso. Así debe responder hoy la iglesia. La iglesia debe responder a la instrucción. Pero para poder responder la instrucción, la iglesia debe estar atenta. Diga atenta. ¿Por qué Dios puso su mirada en Noé? Porque dice que era justo. ¿Por qué dice que era justo? Diga, el arca representa a Cristo. Noé representa a la iglesia. Es Moisés y el pueblo de Israel. La escritura dice que el pueblo duró cautivo 430 años. Cautivo como esclavos. Pero dice que una noche, dígalo conmigo, una noche. En una noche, y quiero ir rápidamente a la comparación, Moisés representa a Cristo. Moisés era el intermediario ante Dios. Moisés era el mediador. Moisés era la figura del libertador. Eso sería Moisés, el libertador del pueblo. Es tipo de Cristo. Cristo para nosotros es el intermediario, no hay otro, ¿cierto? No hay ningún mediador aparte de Él ya. Cristo es nuestro libertador, porque Él nos libertó de la muerte. Él nos libertó del pecado. Él te libertó de la condenación. Él te libertó del juicio eterno. Dice que te sacó de las tinieblas y te trasladó. Él es nuestro libertador. Moisés es eso, tipo de Cristo. Pero Israel, el pueblo, es tipo de la iglesia. Tanto Moisés como el pueblo de Israel debían estar atentos. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 12 del versículo del libro de Éxodos. Éxodo 12. Leemos. El versículo 3 dice: hablad a toda la congregación. ¿A cuánto? A toda la congregación. Y mira el término que se usa. Hablad a toda la congregación. Diga, somos la congregación. Por eso es que Israel es tipo de la iglesia. Ellos eran sombra de la congregación, pero la iglesia es la imagen de la congregación. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, escuchen esto, el 10 de este mes, ¿cuándo? El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y observen el versículo 8. Y aquella noche, diga, había una noche. Había una noche, así como en la instrucción que se le dio a Noé, había un tiempo
para ellos ser libres también había un tiempo, pero para poder discernir el tiempo, ellos debían estar atentos a la instrucción. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga la comerán. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche. Pregunto, ¿cuál noche? No sabemos cuál noche. Lo que sabemos era que era aquella noche. Había una noche. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. ¿En qué tiempo sucedió esto? A la medianoche. Y esa noche fue la noche que él dijo que le iba a pasar. Es decir, que la señal que Jehová le estaba dando al pueblo era que en esa noche él iba a herir a todos los primogénitos. Y para el pueblo y Moisés detectar cuál noche, ellos debían estar como atentos a la próxima instrucción. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Versículo 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová. ¿Y ustedes saben cuál era esa noche? ¿Cuál era la noche que Dios les estaba indicando su libertad? Esa noche quedó establecida la fiesta de la Pascua. Esa noche era la Pascua. A partir de ese momento era un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel guardar la Pascua, conmemorar la Pascua. ¿Y la Pascua cuál era? Que Dios había pasado por alto su pecado y que a su vez los había libertado. Eso es sombra, tipo y figura de lo que el Cordero hizo en la cruz. Por eso es que Pablo dice que nuestra verdadera Pascua es Cristo. Cristo en la cruz pasó por alto tu pecado, tu transgresión, tu muerte espiritual. No solo que te perdonó, que lo pasó por alto, que lo suprimió, sino que te dieron la libertad. Nos dieron la libertad en esa noche. Ahora lo interesante es que lo que quiero resaltar con esto es que en el capítulo 12 se repite una y otra vez la expresión aquella noche. Y en esa noche, y en la noche, aquella noche se repite. ¿Y esto qué significa? Significa que Dios tenía un tiempo. Diga, Él tiene un tiempo. Dios tenía un tiempo, pero Moisés no sabía ese tiempo. Israel no sabía ese tiempo. Ellos, ¿qué debían hacer? Diga conmigo, estar atentos a la próxima instrucción. Debían estar pendientes, debían estar con sus sentidos abiertos, activos, para saber detectar cuál noche. Porque vivieron muchas noches. Pasaron muchas noches, pero había una noche. La noche. Lo impresionante de esto es que la misma noche que ellos estaban experimentando una libertad, esa misma noche otros estaban experimentando muerte y luto. En la misma noche. Unos fueron levantados por el luto, por la pérdida, por el llanto de perder un ser querido.
y otros estaban siendo levantados para ser libres, para irse enriquecidos. Yo no sé si usted entiende eso en su espíritu, yo sé que sí. Y a mí me parece que es lo que estamos experimentando hoy. Hemos vivido una larga noche en este 2020. El lloro en las naciones se ha escuchado, el luto en las naciones se ha visto. Pero por la gracia del Padre, y no es porque Él es un Dios injusto, no. Por la gracia del Padre, tú has estado. Tú has estado en la misma noche. En la misma noche has estado. Pero no ha sido para llorar. No ha sido para entristecerte. De pronto si has llorado, de pronto si algo te ha dolido, es porque no estás viendo la otra cara de la noche. Es porque no estás viendo el pan de la noche. Es porque no estás viendo el cordero asado de la noche. Es porque no estás viendo la riqueza que está siendo transferida en esa misma noche. Y cuando hablo de riqueza, no solo te estoy hablando del billete, del dinero. Eso es añadidura. Cuando hablo de riqueza, te estoy hablando en este tiempo de salud. Cuando hablo de riqueza, estoy hablando de que tus pulmones están bien. El profeta Cristian Lindo de Colombia me decía: pastor, estuve a punto de morir con el COVID. Y usted no sabe cómo le doy gracias a Dios del simple hecho de saber que ya puedo respirar normal. Me dijo: usted no sabe lo desagradable, no se imagina lo desagradable que es tener una máquina, y aún con la máquina, con el ventilador conectado, hacer fuerza para poder respirar. Me dijo: esos detalles cuando uno está sano uno ni los ve. Que Dios te permita respirar, me dijo. Hermano, riqueza para los hijos. Te hablo de riquezas, ideas productivas. Te hablo de riqueza, gracia. Porque dice la escritura, no lo voy a leer, pero dice que Israel procede a pedirles oro, plata, todas las joyas que ellos tenían, y el pueblo de Egipto, por la desesperación de que se les están muriendo todos los familiares, los primogénitos, sus hijos, sus nietos, sus tíos, dice que Jehová puso gracia y ellos entregaron todo. Amado, te hablo de riqueza. La gracia de Dios en ti es una riqueza. Dáselo fuerte a Él. Usted no sabe las veces que yo he llorado por lo que Dios hizo con mi familia. Yo le decía: Señor, tú sabías que yo no tenía $1 para esto. Tú sabías que si me hubiesen pedido una inicial, no la tenía que parirla. Tú lo sabías, Señor. He llorado una y otra vez en ver la gracia de Dios, en ver el favor de Dios. Porque nadie, cuando tú has visto a Dios en persona, cuando lo has visto obrar de manera palpable, nadie te puede decir que el evangelio no funciona, que el evangelio es una utopía, que el evangelio es un sueño, que es un cuento de camino. No, cuando tú lo has visto, cuando tú has visto a Dios en esa noche, la misma noche que otros están llorando, la misma noche que otros están gimiendo de dolor, de angustia, porque Éxodo dice que se escuchó el clamor de Egipto. Pero Dios había escuchado el clamor de libertad de su pueblo. Y a mí me parece que Dios ha escuchado el clamor de la iglesia en Venezuela. Dios lo ha escuchado. Porque yo sé que no ha sido fácil. No te estoy diciendo que vivir en Venezuela es fácil. Yo vivo aquí como tú. Pero verte a ti todavía de pie, ese es Dios obrando en medio de la noche.
Y por favor, aunque veamos la noche densa, bien oscura, no significa que Dios no está al control. Dios está al control. Permíteme ir aterrizando. Diga, la clave está en estar atentos a la próxima instrucción. Éxodo 12:35. Léalo conmigo, por favor, a la cuenta de 3. Éxodo 12:35. Lo lee conmigo. 1, 2, 3. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios aljabas de plata, de oro y vestidos. ¿Qué hicieron? Lo hicieron conforme al mandamiento de Moisés. ¿Por qué fueron libres? Obviamente por la soberanía de Dios. Pero en segundo lugar, porque estuvieron, dígalo conmigo, porque estuvieron atentos a la próxima instrucción. Dígalo conmigo, porque estuvieron atentos a la próxima instrucción. Y eso sucede cuando observas la vida de Jesús, el desarrollo de la vida de Jesús, el ministerio de Jesús en la tierra. Tú te puedes dar cuenta que Jesús siempre vivió atento a la dirección que su Padre le daba. ¿Sí? ¿Lo puedes ver? El mismo Jesús dijo: yo no digo nada que no he escuchado decir a mi Padre, y yo no hago nada que mi Padre no haya hecho. Él vivía atento a la próxima dirección. Y aquí, para ir aterrizando y concluyendo, porque ya el tiempo se está acabando, aquí la gran reflexión que yo traigo a ustedes y dejo sobre la mesa es: ¿a qué está atenta la iglesia? La iglesia ha estado atenta a qué. Las congregaciones, los creyentes, los santos en el mundo, hemos estado atentos a qué. La iglesia de marzo 2020 venía congregándose semanalmente, pero estaba atenta a qué. ¿Qué estaba escuchando? ¿Qué estaba percibiendo? Y lo que yo he podido observar, amados, es que Dios quiere una iglesia en este tiempo que esté atenta a su próxima instrucción. Esa es la razón por la cual somos eclesía, ¿sabe? El término eclesía lo que significa es llamados o convocados. Es decir, que la idea primaria de ser eclesía es que yo debo estar atento a esa convocación, a esa convocatoria. Si alguien no está atento a la convocatoria del Espíritu, no es eclesía, porque no va a escuchar el llamado. Si no escucha el llamado, podrá proceder a convocarse. Debemos estar. Por eso es que la iglesia es el cuerpo que ejecuta los asuntos de Dios en la tierra, porque el cuerpo procede con la instrucción que la cabeza dice. La cabeza es Cristo, la cabeza es Él, y Dios se valió de este año para Él quitar las cabezas, porque las cabezas estaban impidiendo que la iglesia escuchara la instrucción de la única cabeza. Oh, es una preocupación que yo tengo en mi corazón. ¿Qué instrucción está escuchando la iglesia? ¿Qué voz está escuchando la iglesia? Mi amado, y esto se lo comparto para que usted, al salir de aquí, el día de mañana, hoy por la noche, entre semana, usted pueda tener una profunda reflexión y que el Espíritu pueda ministrarle y que usted pueda rendirse y decirle: Padre, yo quiero estar atento a la próxima instrucción. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla, Él habla en la misma geografía. Cuando Dios le habló a Moisés y al pueblo, la instrucción
estaba en la geografía de Egipto, ¿o no? Él habló, y él le habló a su pueblo que estaba en Egipto, pero solo escucharon los que estaban atentos. Sería un pecado nosotros decir que Dios no ha hablado a Venezuela. Dios ha hablado a Venezuela y en Venezuela. La pregunta es, ¿quiénes han estado atentos a la instrucción? Porque si no estoy atento a la instrucción, no voy a poder proceder cuando me toque hacerlo. Guau, amado, que el Señor nos ayude. Porque permítame ir a lo micro. ¿Qué instrucción escuchan los hombres? El hombre soltero, el hombre casado. ¿Qué instrucción escuchan nuestras mujeres? La soltera, la casada, la viuda. ¿Qué han estado escuchando? ¿Qué instrucción escuchan los matrimonios? Las familias, ¿a quién han estado oyendo? ¿En dónde está su meditar? ¿En dónde está su contemplar? ¿Qué instrucción escuchan nuestros jóvenes? ¿A quién contemplan? ¿A quién escuchan? Si nos entregaron sentidos espirituales para contemplarlo a Él, para verlo a Él. Y cierro con esto. ¿Cómo? Esta es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo avanza globalmente la iglesia de Cristo en las naciones si no estamos atentos a la próxima instrucción? ¿Cómo avanzamos? Es más, yo a veces me pregunto, los hermanos, cada miembro, ¿cómo se ve? ¿Realmente se ven como embajadores? Amado, y esta pregunta se lo hago ahora a ustedes. ¿Usted se ve cómo? ¿Como un sacerdote? ¿Como un embajador? ¿Como un militante del evangelio? ¿Cómo se ve? Tenemos que aprender a vernos. Porque cuando ustedes escuchan o uno escucha una palabra como esta, la iglesia tiene que avanzar. Uno dice amén. Pero pareciese que uno siempre pensara, amén, es el de al lado. Y hay una palabra que ha retumbado en mi corazón, pero que yo aún no lo he soltado desde el domingo pasado. Muchos creyentes tienen que arrepentirse. Por eso el domingo pasado hablaba de lo nuevo. Amados, porque cuando tú sabes que eres militante del evangelio, que eres embajador, que eres sacerdote del Dios Altísimo, tú no te enredas en los negocios de la vida. Pablo dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cómo las familias, cómo los creyentes, cómo los santos avanzamos hacia la próxima instrucción cuando hay gente que está enredada en los negocios de la vida? Pastor Uciel, ¿y cuáles son los negocios de la vida? Todo aquello que no es Cristo. Todo aquello que no es Cristo. Ahorita está la iglesia en Estados Unidos en una zozobra, en ascuas. Bueno, aunque ya parece que ganó Biden. Todo apunta a eso, ya está listo. Y la iglesia está en una zozobra, en una angustia. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Y qué pasa si se monta el propio anticristo? El punto no es si se montó, el punto es qué instrucción oigo de aquí en adelante. Estamos en la iglesia pendiente que aquello, que lo otro, que si no sé qué, que si no, qué partido, que lo otro, oficialismo, oposición, está bien. Pero el punto es que a usted no lo llamaron a estar pendiente ni a estarse alimentando de eso. ¿Qué instrucción escucha la iglesia? Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué Venezuela está así?
empezando por las congregaciones, nos tenemos que arrepentir. Porque hemos pretendido tener amores con el esposo, pero hemos cometido adulterio acariciando los negocios de esta vida. De una fuente no pueden salir dos tipos de ¿qué? Amada iglesia, que el Señor nos dé discernimiento para aprender a ver dónde viene empaquetada la voz de Dios. Dios siempre ha hablado, Dios siempre habló y seguirá hablando. La próxima instrucción debemos estar atentos y debemos aprender a discernir dónde viene empaquetada esa palabra. Porque la palabra retumba en el cuerpo. Diga, retumba en el cuerpo. Es más, Dios a veces no tiene ni que hablar. Nosotros decimos Dios habla porque es una manera de nuestro cerebro entenderlo. ¿Sí? Pero cuando usted piensa sin necesidad de pronunciar palabras, todo su cuerpo está enterado. Con el solo hecho de ¿qué? De pensar. Yo pienso y mi cuerpo está enterado. La palabra está en usted. Porque Dios, cuando Él piensa, ya todo su cuerpo está enterado. Aprendamos a discernir el empaque donde la palabra ha sido depositada. Cuando una carta se envía, el sobre es el empaque, pero el mensaje está dentro del sobre. Hermano, es fácil. Un sobre se envía sellado. La Escritura dice que somos cartas leídas. Pues tu sobre tiene el sello del Espíritu. Estemos atentos a la próxima instrucción. Padre Celestial, gracias, mi Rey. Gracias por darme el honor, el privilegio de dirigirme a tus hijos, a tu iglesia. Señor, que esta palabra traiga alineamiento, traiga dirección, y que cuando tú hagas un movimiento, nosotros como las 5 vírgenes prudentes estemos atentos a la dirección y que juntos podamos avanzar. En el nombre de Cristo, dale un aplauso al Rey.